lamentable. 7 de la mañana con 36 minutos. Raúl, es momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Jorge Guillén, economista y docente de SAM. Bienvenido al informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Es imposible predecir la evolución del dólar, pero la confirmación del señor Pedro Franque como ministro de Economía, señor Guillén, ¿es suficiente para calmar esta incertidumbre en la cotización? Es probable que el día de hoy tengamos un tipo de cambio quizás con cierta tendencia a la baja, aunque hay factores internos todavía que podrían, digamos, ir en contra de esa tendencia, ¿no? Va a depender un poco porque el Ministerio de Economía también se articula con otros gremios, ¿no? Entonces vamos a ver si tiene una especie de grados de libertad para actuar y está empoderado. Es lo importante, que esté muy empoderado, ¿no? Sí da calma a los mercados, viene del Banco Central, Pedro Franque. Entonces yo creo que la conversación con Julio Velarde es más fluida, ¿no? Ya que es un exfuncionario del Banco Central. Señor Guillén, y justamente para consolidar la confianza en el manejo económico de este nuevo gobierno, ¿usted cree que es indispensable, prioritario, que se confirme al señor Velarde en la presidencia del Instituto Emisor del BCR? Bueno, así lo mencionó Pedro Castillo, ¿no? Y parece que también el hecho de que al parecer lo perdíamos, pero luego regresó, ¿no? Podría significar que se pueda quedar, al menos su periodo vence este año, pero el mismo Velarde también, frente a la invitación del presidente, mencionó pues que se podría hacer una transición. No es una persona indispensable, porque el Banco Central es una entidad sólida, con funcionarios de primer nivel, donde han salido varios ministros como David Tuesta, Carranza, muchos de los que conocemos, y todavía sigue funcionando bien. Sino que, claro, los mercados que son tan sensibles todavía podrían reaccionar frente a un cambio de un director. Ahora, dentro del grupo de donde está Pedro Franque, también hay reconocidos exdirectores en la época de Toledo, ¿no? Que también han hecho un trabajo y conocen de política monetaria. En todo caso, se están dando las condiciones para que el señor Julio Velarde decida quedarse. Yo creo que sí podría ser, al parecer no quiere estar 5 años más o 6 años más, ¿no? Parece que es en su argumento, ¿no? Pero sí podría darse el caso, ¿no? De hacer una transición, ¿no? Gradual. En los últimos días el economista y exministro también, Kurt Burneo, sostenía que no había fundamentos macros para que el dólar haya superado el récord histórico de los 4 soles que vimos la semana pasada, y que a su parecer se debía a pura especulación o revendedores de la divisa. ¿Coincide con este punto de vista, señor Guillén? Sí, coincido. Incluso yo en algún momento mencioné que era por la incertidumbre política, más por el lado del grupo de Keiko, que estaba, digamos, provocando marchas, provocando estos juicios, ¿no? Para tratar de dilatar lo más que se puede el nombramiento del presidente y, como dicen, los fundamentos macro, y sumado al alto precio del cobre, que mejora nuestros términos de intercambio, hace pues que no habría razón de tener más bien lo contrario, sería un tipo de cambio debería haber un tipo de cambio más bajo, ¿no? Y entonces es más que nada frente a la incertidumbre que hay, ¿no? Nombramiento de equipo técnico, gabinetes, y ver si es que la Asamblea Constituyente va o no va, y cómo va a ir dentro del marco de la legalidad, ¿no? Constitucional. Los que tienen deuda en dólares, señor Guillén, el ciudadano de a pie, común y corriente, se pregunta si el dólar volverá a sus niveles debajo de los 4 soles en el corto plazo. Compra dólar ahora, va a bajar, va a subir. ¿Qué pueden hacer? Es un poco
difícil prever el comportamiento del tipo de cambio, también depende de factores externos, ¿no? De lo que haga Estados Unidos con sus tasas de referencia, de política monetaria, de lo que hagamos nosotros en la parte política y cómo nos va con la evolución de la pandemia. Es recomendable tener un portafolio mitad-mitad, ¿no? Como lo he hecho yo a título personal. Ahora el tipo de cambio está superando la barrera de 4. Hay que esperar esta semana cómo evoluciona y de repente baja, ¿no? Y podría ser una opción para comprar y ver en los siguientes meses qué es lo que va a pasar con el dólar. Tu respuesta vendría más o menos hacia el mes de octubre, los primeros 100 días. Ahí vamos a ver si es que el dólar regresa o no regresa a sus niveles. Muy bien. Señor Guillén, durante la campaña, el ahora ministro Franque señaló que su propuesta era la de una economía popular con mercado, ¿no? Que se iba a enfocar en la pequeña empresa y en la agricultura también. Entonces, ¿qué podríamos esperar en estos rubros en los próximos días o semanas? Sí, es un término que en realidad está siendo acuñado en el momento porque no hay una teoría sobre ello, ¿no? China tiene una economía nacional de mercado, ¿no? Que es una economía de mercado pero controlada por el gobierno, por el Estado, por eso le llaman economía nacional de mercado, que es lo que quería hacer Humala en sus primeros planes. Frente a un rol del Estado ineficiente, pues no se llegó a hacer. La economía popular de mercado, más o menos en referencia a lo que mencionan algunos textos, es una economía de mercado, pero mucho basado en microempresarios, ¿no? Pequeños empresarios. Eso quiere decir que quieren, y es el discurso de Pedro Franque y muchos de los economistas, porque si giramos hacia un modelo más radical, ya no hay economía, ya no hay teoría económica que lo soporte, ¿no? Pero ya no habría oferta y demanda, entonces ya no hay teoría ya en sí, sino sería un estado planificador, ¿no? Al estilo Cuba. Pero si vamos hacia ese modelo, hacia ese esquema, quiere decir que es un modelo más o menos en el que está tratando de basarse en programas sociales, políticas sociales y un mejor rol del Estado, pero dentro de un marco de lo que es la teoría económica del libre mercado, ¿no? El dólar alto, señor Guillén, tiene un impacto en la tarifa que pagamos los peruanos por los servicios públicos, va a tener un impacto en energía, producción de energía eléctrica, servicio de internet, agua potable, quizás no porque Sedapal no es privado, pero en energía y otros servicios como internet puede tener un impacto, puede aumentar la tarifa por un dólar más alto. Sí, es probablemente un mecanismo pass-through de la devaluación hacia los precios, porque recordemos que somos una economía dolarizada. El tipo de cambio, a diferencia de otros países en América Latina, nuestro tipo de cambio tiene una volatilidad mínima debido a que somos una de las economías más dolarizadas que hay en la región, ¿no? Y eso viene de las épocas de hiperinflación, donde la gente atesoraba dólares y los bancos también y las empresas. Entonces, a diferencia de otros países, como te decía, no podemos darnos el lujo de duplicar nuestro tipo de cambio porque la inflación se afecta mucho y también hay un rol especulativo dentro de la formación de precios debido a los oligopolios, ¿no? Entonces, sí hay, y también hay un componente externo ahora en estos momentos, hay un alto precio internacional de alimentos, de maíz, que tampoco nos está ayudando mucho, por eso es que hay esos rebrotes. Pero estamos dentro del rango meta, ¿no? De momentos. El problema es la recesión, pero estamos más o menos dentro del rango meta de inflación. Y señor Guillén, tras su juramentación, el ministro Franque también señaló que se necesita trabajar con urgencia en recuperar el empleo, por supuesto. Pero ¿cuáles son esas propuestas económicas que deberían ser llevadas a cabo cuanto antes para recuperar la confianza en los mercados? Sí, no hay, todavía estamos viendo pues que cuando un presidente llega y la mayor parte de los candidatos no pone sus propuestas, que a veces no necesariamente se pueden cumplir durante el desarrollo del gobierno, según el discurso de
del presidente Castillo, porque todavía no tenemos una propuesta concreta por el lado del MEF o algún paquete de medidas por el lado del MEF, ¿no? Todavía no ha asumido al 100%. Está tratando de elevar la inversión pública, ¿no? Mantener las reglas de juego y respetando los derechos de propiedad. No va a nacionalizar los fondos de pensiones, sino va a ser una reforma integral, una pensión universal, y algunas propuestas que elevan un poquito el gasto público, también para tratar de soliviantar los gastos, por ejemplo, 700 soles para las familias vulnerables, ¿no? Me imagino que debe ser una sola entrega nada más, porque el Estado no puede darse el lujo de entregar todos los meses 700 soles a las familias vulnerables. Cuando nuestro vecino país, Ecuador, dolarizó su economía, tuvo un impacto positivo dentro de la población, la sociedad. Yo no soy partidario de dolarización. Aquí en Perú había un economista que en paz descanse, que era partidario de ello, ¿no? Que era Fritz Dubois. Pero el problema es que cuando uno se dolariza, pierdes un brazo de política económica. Ya el Banco Central pierde su función. Tienes dos brazos, ¿no? La política fiscal con el MEF y la política monetaria con el Banco Central. Pierdes ya no puedes trabajar mucho en reactivación o manejar la inflación, porque ya la independencia se pierde y pasas a depender de Estados Unidos. Y yo no creo que políticamente sea viable frente al discurso del gobierno actual, ¿no? Que no creo que quiera dolarizarse y subyugarse a las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Durante su discurso frente al Congreso y asimismo el ministro Franque han coincidido con el presidente Castillo en subrayar que se va a respetar la propiedad privada. ¿Este es un mensaje, es la confirmación, es la garantía de un mensaje que se estaba esperando para brindar tranquilidad? Sí, es un punto de partida frente a su nombramiento también, igual que puede calmar un poco a la inversión privada, los mercados ahora. La inversión privada también se ha detenido un poco y quizás está viendo cómo le va a ir y qué tanto empoderamiento tenga Pedro Franque, ¿no? Que no haya una influencia en sus discursos, ¿no? O en sus acciones, ¿no? Sino que tenga cierta independencia, ¿no? Y técnica sobre todo. Entonces, igual aún así todavía no están al 100% calmados los mercados, pero sí al menos tenemos a alguien reconocido que viene del Banco Central con cierta experiencia en el sector, mucha experiencia en el sector público, y que puede, darnos un cierto aliciente, ¿no? Y también a los mercados, porque, como te digo, como viene del Banco Central, también conoce a los funcionarios y ha tenido ya ciertas conversaciones con ciertos gremios empresariales. Entonces, por ahí sí habría que esperar, como te digo, estos primeros 100 días de gobierno para ver si lo dejan trabajar libremente, ¿no? ¿Por qué es importante que el Perú mantenga una buena calificación ante organismos como Moody's, por ejemplo? ¿Cómo le beneficia esta calificación al ciudadano de a pie, al peruano, a la peruana que en estos momentos se está desplazando en una combi con dirección a su trabajo? Sí, es muy importante porque eso afecta nuestras fuentes de financiamiento, ¿no? Recordemos que el Perú no puede aislarse, no podemos ser un país autosuficiente, necesitamos, ni los Estados Unidos puede hacerlo, necesitamos siempre estar conectados con el mundo y no con la región andina o Bolivia, sino también con Europa, con China, con Estados Unidos. Entonces, el hecho de financiarse, a diferencia de países desarrollados, pues los países desarrollados se pueden financiar internamente, pero nosotros nos financiamos con fuentes externas, como Banco Mundial, Fondo Monetario, que nos dan tasas bajas. Cuando el riesgo país sube, las tasas de interés, las fuentes de financiamiento son más elevadas. Ese es el problema que tuvo Ecuador, el problema que tuvo Argentina, el problema que tiene Venezuela. ¿Y quién le presta? No le prestan, porque ya no le prestan a estas multinacionales, sino le prestan los chinos con tasas muy altas.
Señor Guillén, ¿y qué le parece a usted ahora la competencia que tendría el Banco de la Nación al intervenir también a participar contra la banca privada? El presidente Castillo sostuvo que tiene como fin acabar pues con los abusos de las entidades financieras y sus altas tasas de intereses, pero ¿es viable? Sí, y yo entiendo que la idea, y me está un poco escuchando del discurso, ¿no?, de Pedro Franque, la idea es tratar de otorgar tasas decentes a microfinancieras, sin atentar contra las finanzas públicas. El hecho de que el Banco de la Nación quizás lo pueda dar, como capta tantos depósitos, el tema es si tienen el know-how y expertise, porque es la primera vez que lo están haciendo, ¿no? Y ojo que prestarle a las microfinancieras también hay que tener mucho cuidado y tino, porque no están formalizadas, porque no tienen historial crediticio, porque pueden que no devuelvan, y por ende el Estado va a tener que, digamos, recoger esos pasivos, ¿no? Yo creo que podrían haber varios otros mecanismos más, porque el objetivo de planeamiento estratégico es bajar las tasas de interés a las microfinancieras. Entonces, habría que estar pensando en otros mecanismos para no atentar contra las finanzas públicas al mismo tiempo y que funcione el mecanismo, ¿no? Que bajen las tasas. Es un problema de fondeo que tienen las microfinancieras, porque ellas se fondean de las microempresas, ¿no? Las microempresas se fondean de las cajas y las cooperativas que son microfinancieras, pero con tasas muy altas. ¿Por qué? Porque desde ahí viene, porque las cooperativas se fondean a 10% en dólares, ¿no? Que es una tasa excesiva. Entonces, ¿a cuánto van a prestar? ¿A 15 o a 20 o a 30? Entonces, por ahí viene el mecanismo. Quizás, más que nada, están tratando de buscar que el origen sea, digamos, un fondeo más barato, ¿no?, hacia ellas. Habría que analizar bien, sopesar bien qué más mecanismos se pueden hacer, no, esta es una discusión muy larga, para tratar de buscar ese objetivo, de que una microempresa reciba una tasa de interés adecuada por parte de su ente microfinanciero que le presta, ¿no?, para que se pueda reactivar rápidamente, ¿no? Uh-huh. Gracias, don Jorge Guillén, economista y docente de SAM, por estas explicaciones y esperamos contar con su participación más adelante. Muy buenos días. Gracias. 7 de la mañana, 54 minutos, Renzo, y ya que hablábamos del dólar,